Hola amigos, mi nombre es Osmani Flores y hoy estamos aquí para hablarles sobre los transformadores eléctricos. Vamos a hablar sobre los principios de funcionamiento, los tipos de transformadores, para qué son usados y cómo hacer cálculos para construir uno desde cero. Se dice que un transformador es un elemento eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. La potencia que ingresa al equipo en caso de un transformador ideal, esto es sin pérdidas, es igual a la que se obtiene a la salida. Las máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de pérdidas, dependiendo de su diseño y tamaño, entre otros factores. Entre otras palabras, podríamos decir que el transformador es un dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna de cierto nivel de tensión a energía alterna de otro nivel de tensión, basándose en el fenómeno de la inducción electromagnética. Está constituido por dos bobinas de material conductor, devanadas sobre un núcleo cerrado de material ferromagnético, pero aisladas entre sí eléctricamente. La única conexión entre las bobinas la constituye el flujo magnético común que se establece en el núcleo. El núcleo generalmente es fabricado bien sea de hierro o de láminas apiladas de acero eléctrico, aleación apropiada para optimizar el flujo magnético. Las bobinas o devanados se denominan primario y secundario, según corresponda la entrada a la salida del sistema en cuestión. Respectivamente, también existen transformadores con más devanados. En este caso puede existir un devanado terciario de menor tensión que el secundario. Hoy vamos a ver ¿cuál es el principio de funcionamiento de un transformador? Aquí tenemos uno que comúnmente lo encontramos en cualquier ferretería, podría ser, o tienda de electrónicos, el cual tiene una entrada de 120 voltios y una salida de 24 y de 1 amperio. Aquí tenemos uno más pequeño que es de 0.5 amperios con las mismas características, nada más que más pequeño. Dice que el principio básico de funcionamiento es que al poner una corriente alterna en el devanado primario, que en este caso sería este, se crea un flujo magnético en el núcleo del transformador y por tanto también se crea en el devanado secundario. En consecuencia se produce un voltaje variable en el devanado secundario que puede ser mayor o menor dependiendo del tipo de transformador. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que son las partes principales de un transformador, la cual se compone esencialmente de tres partes. Tenemos el devanado primario, en este caso sería este, devanado primario o bobina primario. Esta está conectada a la fuente de energía y transporta la corriente alterna desde la línea de suministro, que puede ser un devanado de bajo o alto voltaje dependiendo de la aplicación del transformador. Otra de las partes es el núcleo, en donde se enrollan los devanados y donde se produce el flujo magnético alterno. Por lo regular están construidos por una serie de láminas aisladas eléctricamente para minimizar corrientes parásitas. La otra parte sería el devanado secundario o bobina secundaria. Es el que suministra energía a la carga y es donde se genera la fuerza electromotriz por el cambio del magnetismo en el núcleo al cual rodea. Puede ser un devanado de bajo o alto voltaje dependiendo de la aplicación del transformador. Ahora vamos a hablarles sobre lo que son los tipos de transformadores que existen. Existen diferentes tipos y diversas formas. Los transformadores, tanto como por su funcionalidad como por sus aplicaciones. ¿Qué tipos de transformadores existen? Bueno, existen diferentes tipos y diversas formas de clasificar los transformadores, tanto como por su funcionalidad, o sea, potencia, comunicaciones, de media, por sus aplicaciones, que puede ser reductor de voltaje, de aislamiento, de impedancia, entre otros diferentes tipos de clasificaciones. Algunos tipos de transformadores son por sus fases, podrían ser monofásicos o trifásicos. Están los autotransformadores, están los de impedancia, los de potencia, impedancia, de potencia, de comunicaciones,
de medida, elevador, reductor, de aislamiento, de alimentación, con diodo dividido, de frecuencia variable, de pulsos, de línea o flyback, híbridos, balloon, de frecuencias variables y así sucesivamente. Podemos encontrar una infinidad de transformadores, de tipos de transformadores, ya sea en industria, en comercio, en las casas, en las zonas residenciales, plantas generadoras de energía, etcétera, etcétera. Bueno, a continuación procederemos a tomar ciertas mediciones en los transformadores para comprobar que estén en buen estado y que nos estén arrojando el voltaje de salida que necesitamos. Las pruebas las vamos a hacer en los transformadores que mostré anteriormente, los cuales son muy comunes en proyectos de electrónica y son fáciles de encontrar en el mercado. Tenemos aquí el transformador, tenemos las tres entradas, el cual va a ser de 110 a 220, podría ser la entrada, y la salida 12 a 24 voltios. Aquí vamos a tener un cable rojo, el siguiente cable es un cable azul y el siguiente es un cable negro. Este es en el devanado primario. En el devanado secundario tenemos tres cables de salida, uno color azul, uno negro y otro azul. Entonces procederemos a alimentarlo con una extensión de 110 voltios con el cable azul y negro, y el cual mediremos voltaje de salida entre el azul y el otro azul, el cual nos tendría que dar en teoría 24 voltios. Ok, a continuación procederemos a hacer algunas de las pruebas para comprobar que el voltaje de salida está correcto. Vamos a tener el multímetro aquí, vamos a comprobar que hay tensión en la red. Tenemos una salida de 110 voltios, cuál sería la entrada del transformador. Vamos a proceder a conectar este. Y en teoría tendría que, entre azul y azul, tendría que ser 24 voltios. O cercano. Efectivamente podemos ver que entre azul y azul tenemos una salida de 26.2 voltios. A continuación vamos a mostrar algunos de los cálculos más sencillos que se toman en cuenta a la hora de diseñar o hacer un transformador. ¿Para qué nos puede servir esto? Esto nos puede servir para cuando tengamos un circuito en el que necesitemos un voltaje especial o que se nos haga difícil conseguir el transformador deseado en el mercado. Entonces vamos a empezar con lo que es el calibre de los devanados. Vamos a suponer de que el amperaje o la corriente que necesitamos de salida van a ser 5 amperios. El voltaje de 24 voltios. Ya con esto tenemos lo que es la potencia, porque sabemos que potencia es igual a E por I. Entonces tenemos que
24 por 5 amperios sería igual a 120 watts. Ok, aquí tenemos la potencia de salida que nos va a proporcionar ese transformador. Con estos datos de salida, que este sería el devanado secundario, podemos ahora calcular lo que es la corriente de entrada, y también sabemos que el voltaje de entrada va a ser, vamos a suponer que son 115 voltios. Estos serían datos del secundario. Ahora vamos a proceder a sacar los datos del primario. Tenemos que el voltaje de entrada sería 115 voltios. Entonces, con ese dato tenemos también la potencia, que como vimos en la teoría, la potencia de entrada tiene que ser igual a la de salida, aunque recordemos que siempre hay pérdidas en lo que es el proceso de transformación. Tenemos que potencia va a ser igual a voltaje por I. Aquí despejamos para la corriente. Tendríamos que sería potencia entre voltaje. Esto sería los 120 watts entre 115. Esto nos daría una corriente de 1.04 amperios. Aquí tenemos los datos del devanado primario. Bueno, con estos datos obtenidos, que sería el amperaje de salida y el amperaje de entrada, hay unas tablas en las cuales podemos encontrar, que son las tablas que por ley tenemos que utilizar. Ahí podemos encontrar el calibre, dependiendo del amperaje. Tenemos que para estos datos yo los busqué, y corresponde que a una corriente de 5.2 amperios corresponde el número de cable 16. Y para una corriente de 1.2 amperios corresponde el cable número 22. Ok, el segundo paso sería, después de encontrar el calibre, sería encontrar lo que es el área del transformador. Supongamos que nuestro transformador, la forma del núcleo viene siendo algo parecido a esto. El área que andamos buscando es esta. Bueno, entonces, como habíamos dicho antes, esta área es la que andamos buscando. En base a esta área, nuestro transformador será diseñado. Comúnmente las láminas que ya vienen con 3,2 de largo.
Entonces lo que nos queda en mano poder variar sería el ancho, colocando más o menos láminas. Tenemos que lo largo sería 3,2 centímetros. Entonces ya con este dato, ok, como ya tenemos este dato, hay una fórmula que nos dice, para la cuestión del área, de la sección del núcleo. Sección del núcleo será igual a raíz de P, donde P es la potencia. Entonces, sección del núcleo será igual a raíz de, la potencia que teníamos era de 120 watts. Esto nos da un resultado de 11 centímetros cuadrados. Esta es el área que deberíamos de tener para esta potencia. Entonces, como ya tenemos la sección del núcleo y no podemos variar lo que es el largo, sino solo el ancho, entonces vamos a suponer que X es el largo, es el ancho, perdón, y vamos a despejar para X, donde X serían los 11 centímetros que nos dio arriba, 11 centímetros cuadrados, entre los 3,2 que no se pueden variar. El ángulo cuadrado con 1 centímetro va a quedar igual a, sería 11 entre 0,2, el cual nos daría 3,5 centímetros. Este sería el área, esta sería la otra medida que tendríamos aquí, 3,5 centímetros. Esa sería nuestra área del núcleo de nuestro transformador. Ok, por último tenemos lo que es el cálculo del número de vueltas o de espiras. Tenemos que el número de vueltas o de espiras va a ser igual a 42, que es una constante, entre el valor que habíamos encontrado anteriormente, que es 11. Esto nos da un resultado de 3,8. Esta es la constante que vamos a utilizar dependiendo el voltaje de entrada con respecto al voltaje de salida. Por ejemplo, para el primario, que serían los 115 voltios por 3,8, tenemos que nos va a dar un total de 435 vueltas. Para los 24 voltios tenemos, nos va a dar un resultado de 92 vueltas. Y este sería el resultado de los cálculos para un transformador pequeño, el cual podríamos utilizar en algún proyecto, en algún trabajo en especial que no encontremos proveedor ya sea ya en el mercado o en lugares donde venden cuestiones de electrónica.